Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos en esta mañana de domingo 8 de mayo. Vamos a iniciar nuestro servicio y les damos la más cordial bienvenida. Y para eso les pido de favor si abren sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 14. Y reciban un fuerte saludo de parte de nuestro pastor Filiberto Ángeles, a todas las personas, a todos los hermanos, familiares, amigos que nos ven a través de las redes. Dios les bendiga. Y bueno, estamos aquí todos los domingos en punto de las 10:30 de la mañana para llevar a cabo nuestro servicio de adoración de Iglesia Cristiana Aragón. Dice la palabra de Dios en Juan 14 y voy a dar lectura del 12 al 27. Si gustan ponerse de pie, por favor. Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y moraremos en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias, Señor, por tus promesas. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder despertar un día más, Señor. Y sobre todo de venir y reunirnos en este lugar para alabar y glorificar tu nombre. A ti, Señor, que tú eres el único digno de toda la honra, la gloria y el honor. Te damos gracias, Señor. Gracias te doy por la vida de mis hermanos aquí presentes, Señor. Y también te pido que estés con nuestros hermanos que a través de las redes nos pueden ver. Nuestros hermanos, nuestros familiares, Señor, y todas las personas que nos pueden ver. Bendícelos, Padre. En tus manos, Señor, ponemos este servicio. Bendice a todos y cada uno de nuestros hermanos que participan en la realización del mismo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos un bloque de alabanza. Buenos días, hermanos. Como dice el Salmo 149:6, las alabanzas de Dios estén en sus gargantas. Dispongamos nuestro corazón para que así sea y demostremos con esta alabanza el aprecio tan grande que tenemos a nuestro Padre. Vamos a cantar.
tomar su lugar. Bien, hermanos, vamos a pasar al momento de las necesidades en nuestra iglesia. Sabemos que hay muchas necesidades, por lo regular siempre son malas necesidades dentro de la iglesia, pero también hay momentos de gratitud hacia el Señor. Las tenemos aquí en la iglesia, ¿sí? Nos acabamos de enterar de nuestro hermano Hugo y su esposa, que esperan un bebé ya en camino. Que Dios le bendiga, hermana, y la guarde, y que todo llegue a un feliz término. También en este momento quiero dar la bienvenida a la familia de nuestro hermano Eduardo y Leslie, que después de tanto tiempo no se habían podido reunir. Nuestro hermano Eduardo va saliendo de una cirugía muy complicada, se le complicó, regresó al hospital, y pues bueno, gracias a Dios por su misericordia, porque aquí está nuevamente con nosotros su hermanita Alejandra, nuestra hermana María Luisa, y no sé tantas más necesidades que tenemos. Vamos a dar lectura a una parte de la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 15, y voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 17. Y también rogamos por los hermanos que están recuperando en el caso de mi cuñada Hortensia, que el Señor la siga fortaleciendo, a la familia Ramos González, que el día de ayer estuvimos con ellos, es familia de mi cuñado Noé, que falleció ya hace unos años, y bueno, todos nuestros hermanos que están pasando por problemas de salud, que el Señor los fortalezca y los restablezca el Señor conforme a su voluntad. Voy a dar lectura Juan 15 del 1 al 17. Dice la palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerán, los echarán en el fuego y arderán. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté entre vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias, Padre, porque tú nos elegiste a nosotros, antes que nosotros hiciéramos una decisión por ti, Señor. Antes de que nosotros confiáramos en que tal vez nuestros problemas, pensáramos de que tal vez nuestros problemas se iban a acabar cuando viniéramos a tus plantas. Pero no es así, Señor. Tú nos ibas a ayudar a sobrellevar todas estas necesidades, todos estos conflictos, todas nuestras enfermedades, Señor.
Ya no las íbamos a tratar como las trata el mundo, porque en ti somos más que vencedores y nos fortaleces día con día a través de tu palabra. Gracias te doy por la vida de todos mis hermanos aquí presentes, por la vida de nuestros hermanos que están en sus hogares, por nuestros familiares, Señor, que aún no han tomado esa decisión de venir ante tu presencia, rendirse a tus pies y reconocer su vida de pecado, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre, y toca su corazón. Bien, Padre, te pido todo esto y esperamos que sea hecho conforme a tu bendita y santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, tenemos otro bloque de alabanza, si gustan ponerse de pie. Después del bloque de alabanza, los niños pueden salir a su escuela dominical, los adolescentes también, con nuestro hermano Daniel. Y dejamos el lugar a nuestro hermano Filiberto Ángeles, que él es el que nos comparte el mensaje de esta mañana. Las consecuencias del pecado siempre traen tragos amargos, ¿verdad? Pero confiar en Cristo es dulce. Como dice este canto, oh cuán dulce es fiar en Cristo. Vamos a cantar. Fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudar por su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre
Él conoce, Él escucha y le dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Buenos días, hermanos. Por favor, abran sus Biblias. Primera carta del apóstol Juan. Hoy vamos a iniciar, hermanos, el capítulo 5 de esta primera epístola de Juan. En este pasaje que vamos a ver propiamente, termina el apóstol el tema del amor. Pero al mismo tiempo, el apóstol va a introducir el siguiente tema, que es el tema de la fe. Nosotros sabemos, hermanos, que en todas las denominaciones cristianas o sectas cristianas aseguran que ellos tienen la auténtica fe. ¿Hasta qué punto esto es verdad? Bueno, desafortunadamente sabemos que las enseñanzas que dan en muchas organizaciones que se hacen llamar cristianas no están basadas en las verdades que Dios nos ha dejado en las Escrituras. La palabra de Dios, hemos dicho, es inerrante, o sea que no tiene errores, pero las personas que tenemos la responsabilidad de enseñar somos como cualquier otra persona. Nos podemos equivocar en cualquier momento si es que no hemos preparado adecuadamente el pasaje del que vamos a hablar. Esto es necesario que lo esté diciendo, hermanas, porque es muy probable que un creyente pueda estar confiando en que, como dice la Escritura, que la salvación no se pierde, pero pudiera ser que la fe que tenga esa persona esté basada en una falsa enseñanza. Y entonces, muy probablemente, la fe que tenga no es una fe que le va a dar su salvación.
De tal manera, hermanos, que debemos tener la certeza de que realmente estemos recibiendo una enseñanza que sea correcta, en la cual tengamos basada nuestra fe. En el pasaje de hoy, el apóstol Juan nos muestra 3 características básicas que debe tener un verdadero creyente para tener la certeza de que su fe es realmente auténtica. Y una de ellas, precisamente, es el tema que concluye hoy, que es el tema del amor. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Al terminar el tema, Juan vuelve a hacer énfasis en el amor que debe haber entre los hermanos de una congregación. De nada sirve, hermanos, si tú estás mostrando mucha piedad cuando asistes a los cultos, que alabas con mucha emoción en el momento de las alabanzas, quizá hasta te vean que estés derramando lágrimas de lo conmovido que estás. Quizá hayas leído la Biblia en su totalidad, conozcas muy bien de las doctrinas de Dios. Quizá eres el pastor, o quizá eres uno de los maestros que está instruyendo a la congregación. Pero dice Pablo que si no tienes amor, nada eres. No eres cristiano. Y puedes engañar a todas las personas que te rodean. Quizá te engañes a ti mismo, pero no engañas a Dios. Hermanos, el propósito de este mensaje que vamos a ver el día de hoy es que a través de esta enseñanza podamos discernir nuestra verdadera condición delante de Dios. Si realmente estamos confesando al Dios verdadero, si realmente está el amor de Dios en nuestro corazón, y si realmente consideras que Jesús es tu Señor y le estás obedeciendo en todos sus mandamientos. Vamos a leer el pasaje, hacemos una oración antes de empezar. Dice la palabra de Dios, 1 Juan capítulo 5, versículos 1 y 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Oremos, hermanos. Señor, te pedimos en este día que abras los ojos espirituales para ver dentro de nosotros mismos si el conocimiento que tenemos de tu palabra es exactamente lo que tú quieres que conozcamos y que lo vivamos, porque esto es de trascendental importancia, el que no estemos engañados siguiendo enseñanzas equivocadas. Señor, te pedimos que nos guíes a todos nosotros para entender correctamente qué es lo que tú quieres que llevemos en nuestras vidas. Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos podemos sentar, hermanos. En esos 3 versículos que acabamos de leer, Juan está combinando las 3 pruebas o test
que él ha venido planteando a lo largo de esta epístola que hemos estado viendo. La fe, lo vamos a ver en el versículo 1, el amor en el versículo 2 y la obediencia en el versículo 3. Estas pruebas nos deben dar la certeza si realmente nosotros somos salvos. Primero vamos a ver que tenemos certeza de nuestra salvación cuando estamos creyendo en Cristo. La primera parte del versículo 1. Aquí vemos que Juan empieza haciendo una rotunda declaración. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Juan empieza afirmando que todo aquel que sostenga la verdadera confesión de fe respecto a Jesús, ese, dice, ha nacido de Dios. Así Juan inicia este capítulo haciendo la transición con la terminación del tema del amor e inicia el tema de la fe. Y así como señala en este versículo que la fe es una señal del nuevo nacimiento, en la misma forma, anteriormente también nosotros cuando estudiamos el capítulo 4 en el versículo 7, él dijo algo similar, dijo, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, refiriéndose a que por el amor de Dios nuestra naturaleza nos ha transformado en nuevas criaturas. Ahora, esto mismo es lo que está diciendo a todo aquel que ha puesto su fe en la persona del Señor Jesucristo. Pero hay algo, hermanos, que yo quisiera acentuar, y es que cualquier confesión de este tipo que haga una persona, reconociendo que Jesús es el Cristo, no ha sido como resultado de un discernimiento personal que él haya tenido, sino que esta confesión ha sido por un poder divino que ya habitaba dentro de la persona cuando hizo esta declaración. Recordemos, esta es la misma observación que hizo Jesús en el pasaje de Mateo capítulo 16, versículos 15 y 16, donde recuerden que el Señor estaba con sus discípulos y les hizo una pregunta. Dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento Jesús claramente le dijo a Pedro que una declaración como la que acababa de hacer de tal magnitud no era posible que la hubiera hecho por convicción propia, por lo que le dijo, Simón, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay dos cosas de Dios tan inalcanzables, hay cosas de Dios tan inalcanzables para nuestra mente que solamente a través de una revelación divina es como las podemos entender. Por nuestro propio intelecto, muchas cosas, inclusive de las Escrituras, no las vamos a entender. Así que nadie puede jactarse tampoco de haber hecho algo para poder nacer de nuevo, como dice Juan en este primer versículo. Es decir, para nacer en una forma espiritual. Ni siquiera la fe que tenemos en Jesús es algo que haya salido de nosotros. Recuerden Efesios capítulo 2, versículo 8, que Pablo dijo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero dice, pero esto no es de vosotros, porque es un don de Dios. Si la salvación es solo por la gracia de Dios, esto debemos aceptarlo, hermanos, solamente como un regalo inmerecido que Dios nos ha dado. El mismo Pablo también lo aseguró en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3.
Él dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Cualquier persona puede hacer una declaración falsa diciendo que cree en Jesús como el Cristo. Pero esa declaración, si no está inspirada por el Espíritu de Dios, es una declaración falsa. Y eso también lo señaló Jesús cuando dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La confesión verdadera está basada en una fe genuina. Y la fe genuina solamente la tenemos aquellos que el Señor en su soberanía nos ha escogido para que fuésemos salvos. Y aquí es donde podemos entrar en confusión, hermanos. ¿Y cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Es quizá como en algunas iglesias se enseña, a través de haber tenido alguna experiencia grande, algo extraordinario que haya pasado en nuestra vida, o quizá fue un momento en el que en algún momento entramos en un estado estático. No, hermanos, esto no es así. La presencia del Espíritu Santo dentro de cada persona no es algo que sintamos, no es cosa de sentir. Lo que Juan nos está diciendo en este pasaje es que solo los que manifiestan amor en su vida y tienen un testimonio de la veracidad de su fe, son los que realmente están dando evidencia de que han nacido de nuevo. Quien no da estas señales, lo más probable es que no haya nacido de Dios. Nosotros podemos saber que hemos nacido de Dios cuando estamos mostrando nuestra confianza en el cumplimiento de todas las promesas que Jesús nos ha dejado en su Escritura. Y cuando es manifiesto que consideramos realmente a Jesús como nuestro Señor y le amamos igual que amamos a nuestros hermanos en la fe. Así que la prueba de ese nacimiento es que debe ser notorio cuando estamos mostrando a todo el mundo, no solamente en la iglesia, no solamente el domingo cuando te congregas, sino durante todo el transcurso de la semana, en el lugar donde te encuentres, que estés mostrando al mundo el amor que ha puesto Dios en tu corazón. Recordemos que el apóstol Juan nos ha estado presentando en toda la epístola, a lo largo de todo lo que hemos estado viendo, varias evidencias para que nosotros mismos podamos saber con certeza si somos o no hijos de Dios. Nosotros vimos, por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 29, donde el apóstol dijo, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, ese es el que es nacido de Él. Por cuanto Dios es justo, entendemos que todo lo que Él hace, pues es justicia, y por ello todo aquel que es nacido de Él, pues también debe ser una persona que debe ser justa. Esta es la inequivocable lógica que tiene el apóstol Juan. La frase, el que hace justicia, se refiere a las obras justas de aquel que verdaderamente es nacido de Dios. Son obras de justicia hechas a través de Él, por el poder del Espíritu Santo, que ahora mora dentro de la persona, de esa persona que ha sido regenerada. Por lo tanto, son verdaderas obras de justicia, pero son obras que son muy parecidas a las que Dios mismo está haciendo, simplemente porque son las obras que provienen de Él, de tal forma que la persona que profese ser nacida de Dios, lo probará o desmentirá con la forma que esté viviendo su vida en justicia. Practicar justicia ya debe ser un estilo de vida para todo aquel que ha nacido de Dios, una práctica habitual, algo que fluya con toda normalidad en su vida. Es cierto que cualquiera de nosotros se puede equivocar,
podemos fallar, podemos caer en algún momento de nuestra debilidad, pero en la práctica de nuestra vida diaria siempre debemos actuar con justicia, sencillamente porque somos nacidos de Dios y debemos practicar la justicia. También el apóstol, esto nos lo dijo en el capítulo 3, versículo 9, donde él mencionó que todo aquel que es nuevamente nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esta es otra de las evidencias que debe tener un auténtico creyente para saber que ha nacido de Dios. Cuando Juan dice que alguien que es nacido de Dios no practica el pecado, no está diciendo propiamente que nunca va a pecar, sino que no lo practica, que es diferente. O sea, que no lo lleva a cabo varias veces, porque él no es de los que está pecando habitualmente, pero sí puede llegar a pecar ocasionalmente. Juan no está colocando delante de nosotros un perfeccionismo que no podemos llevar a cabo. Pero sí nos está recordando que siempre debemos estar atentos, siempre debemos estar vigilando nuestra carne para que no lleguemos a caer y se manifieste esa debilidad que todavía tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa. Esto quiere decir que un nacido de Dios no vive una vida practicando un pecado con constancia. No es una persona que encuentre placer al estar viviendo en una situación pecaminosa, ni tampoco que haga ese pecado como parte de su vida. El estilo de vida habitual del pecador, de aquel que no conoce a Dios, ese es diferente, porque él vive en el pecado y lo vive con comodidad, disfruta de su pecado, vive en esa condición y no se espera que lo haga de manera diferente, no conoce a Dios. Pero un verdadero creyente manifiesta con su conducta, al arrepentirse cuando cae en una falla, manifiesta que él ha tenido un nuevo nacimiento, por lo cual no tiene constancia en ningún tipo de pecado. Así Juan ahora declara que la fe del creyente en Dios es una evidencia irrefutable de su nacimiento espiritual, porque el que confiesa que Jesús es el Cristo es porque el mismo Dios se lo reveló. En el capítulo 4, versículos 2 y 3, Juan dijo también: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Hermanos, el nuevo nacimiento lleva a las personas no solamente a una relación de fe con Dios, sino también a una relación de amor con Él y con sus hijos. Vamos a la segunda parte del mensaje. También tenemos certeza de que somos salvos cuando estamos amando a nuestros hermanos. Un tema que hemos estado viendo durante todo el capítulo 4 y lo hemos estado repitiendo en varias ocasiones. Dice al final del primer versículo y al principio del versículo 2, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando estamos amando a Dios. La segunda parte del versículo 1 vincula la fe con el amor. En esencia, la fe y el amor son inseparables. Son como dos caras de una moneda, dos caras que tienen el mismo poder. El uno no puede existir sin el otro.
Si tienes fe, debes tener amor. Si tienes amor, es que tienes fe. Y juntos demuestran la vibrante vida espiritual de un verdadero Hijo de Dios. Juan nos dijo en su Evangelio, en el versículo 12 del capítulo 1, mas a todos, y aclara quiénes son esos todos, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por fe nosotros recibimos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y Él, el Señor, en su amor, nos ha hecho parte de su familia. Formamos parte de esa familia porque el mismo Padre es el que nos ha dado esa existencia, una existencia espiritual que ahora todos los que hemos creído tenemos. Él fue el que nos engendró. En el versículo 13 también del primer capítulo del Evangelio de Juan dice que no hemos sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nacimiento viene de Dios. El nuevo nacimiento no es producto de alguna acción de las personas, dice este pasaje, no de carne, ni de voluntad de carne. No ha sido por el esfuerzo alguno de nuestra parte que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido de Dios, que hemos conseguido la salvación, sino que hemos sido engendrados, dice este pasaje, solamente de Dios. Como todo hijo que naturalmente ama a sus progenitores, también el que ha nacido de Dios debe amar naturalmente a aquel que lo engendró. Este amor es como el amor de todas las familias, un amor común, y debe manifestarse entre todos los miembros de la familia. Todo el que ha nacido de Dios debe amar a los que han tenido el mismo privilegio que él. El que ama al Padre Celestial, que nos ha dado una nueva existencia espiritual, ha de amar también a los demás que han sido engendrados, o sea, aquellos que en la gracia de Dios han sido distinguidos por el Señor para formar parte de esta gran familia. Es decir, debemos amar también a aquellos porque tienen el mismo vínculo que nosotros, que nos está ligando al Padre. Y como lo acaba de mencionar el apóstol Juan, ese vínculo es el haber creído todos que Jesús es el Cristo. Esto nos ha hecho entonces que pertenezcamos a una misma familia, y esta es la familia de Dios. Por lo cual, si todos los demás que tienen la misma fe con nosotros, que tienen el mismo vínculo con nuestro Padre, si son nuestros hermanos en la fe, debemos amarlos como tales. La razón por la que nuestro hermano es merecedor de tal amor, a saber, es porque al igual que nosotros, es nacido, o sea, ha sido engendrado por el mismo Dios, de modo que si deseamos demostrar nuestro amor a Dios, debemos demostrárselo a aquel al cual Dios lo engendró exactamente igual que a nosotros. El hermano tuyo, el hermano que está a tu lado, es la representación visible, igual que lo somos nosotros, de lo que es el amor de Dios. Porque solamente porque Dios nos ama es porque nosotros podemos estar ahora en esta situación de hermandad, en una familia donde todos somos hermanos, todos creemos lo mismo y todos dependemos del Dios verdadero. Pudiera parecer que a ti te parezca que aquel que ahora que es tu hermano no reúne, según tu punto de vista, las mismas cualidades espirituales que Dios ha puesto en ti, y considerar en una forma blasfema que Dios os equivocó al darle a esa persona el nuevo nacimiento espiritual,
o considerar que quizá esos hermanos que están ahí a tu lado, pues ni siquiera son verdaderos hijos de Dios. Hermano, no nos toca cuestionar, no nos toca calificar o juzgar a nadie que se considere parte de la familia de Dios, solamente porque a nosotros no nos parezca o porque tengamos duda. Lo que tienes que tener en cuenta es que si tú mismo sabes que no reúne las características para que el Señor se haya fijado en ti para ser su hijo, de la misma manera los demás miembros de la familia fueron escogidos no por sus méritos, sino exclusivamente, igual que tú, por su gracia. Por la gracia de Dios estamos todos aquí en este día, hermanos. Dios manifestó su amor por nosotros y nosotros le amamos porque a través de su amor Él nos ha engendrado. Y este es el fundamento y esta es la única base verdadera para que tengamos amor por nuestros hermanos, por muy defectuosos que los veamos. Porque nuestros hermanos son igual a nosotros e inmerecidamente el Señor nos ha adoptado y ahora todos, con todos nuestros defectos, con todas nuestras faltas, pertenecemos a la familia que es de Dios. El amor de Él hacia nosotros se ha manifestado en esa forma, al aceptarnos en su familia sin merecerlo. Nuestra respuesta debe ser congruente entonces con ese amor que Él nos ha mostrado y corresponderle a Dios, mostrándole también amor y amando sinceramente a nuestros hermanos. Repito, no porque tengan ningún merecimiento, sino porque simplemente tienen la misma relación que nosotros tenemos con el Padre. Nosotros sabemos que en una familia hay similitudes que nos acercan unos a otros, por lo que debemos también tener amor unos a otros. El amor de la familia es parte de la naturaleza. El hijo ama naturalmente a sus padres y también naturalmente ama a sus hermanos, aunque esté peleando con ellos todos los días. El cristiano, en virtud de su nuevo nacimiento, que se encuentra en la familia de Dios, así como ama al Padre, también debe amar a los demás hijos que forman parte de esa familia. Este amor que decimos que le tenemos al Padre sería una mentira si no nos conduce a amar a los demás que han nacido de Él, es decir, a sus hermanos que también en algún momento han declarado lo que vimos en el versículo 1, que Jesús es el Cristo. Esa declaración que fue hecha a través del Espíritu de Dios es la que manifiesta que esa persona es nuestro hermano y por lo cual es exactamente igual que nosotros. Esta es la forma como cada uno de nosotros podemos saber qué tan real es nuestro amor por Dios. Porque este amor se manifiesta cuando es derramado por nosotros mismos. No solamente hacia nuestros hermanos, sino hacia nuestros prójimos, hacia toda persona que esté cercana a nosotros. Si no tenemos ningún obstáculo que nos impida amar a nuestros hermanos o a cualquier persona, entonces se estará manifestando claramente el amor de Dios que Él ha puesto en tu corazón. Si amamos a Dios con un amor genuino, el amor de nuestros hermanos tendrá la trascendencia necesaria para ser un amor verdadero, no una filantropía. No solamente porque no sea simpático o porque lo vemos que tenga algún problema y tengamos cierto afecto hacia él. Es un amor natural que proviene del mismo Dios que Él ha puesto en nuestros corazones y que debemos desparramar hacia toda persona que conocemos. Ese amor no se debe manifestar solamente verbal o sentimentalmente. Es muy fácil decirle al hermano, yo te quiero, yo te amo. Es muy fácil abrazarlo, darle un beso.
El amor hacia un hermano debe expresarse de la misma manera que lo ha expresado el mismo Señor por nosotros. Y recordamos que el pasaje de 1 Juan 3:18 dice: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No solamente consolando a los hermanos con palabras bonitas, como le vamos a ayudar si tiene alguna necesidad. Ninguna cantidad de palabras sobre el amor cristiano ocupará el lugar de una verdadera acción. Una acción que implique algún sacrificio, una necesidad satisfecha por nosotros a través de algo que realmente hagamos hecho por esa persona. El amor no consiste esencialmente en sentimientos ni en palabras bonitas, sino en lo que tú estés haciendo por esa persona para verdaderamente ayudar a tu hermano. Las palabras de amor que nunca se traducen en hechos, hermanos, no tienen ningún valor. Eso para Dios no es amor. De la misma forma como Dios te manifestó su amor, y recuerda que Él dio a su Hijo a morir en una cruz exclusivamente por amor a ti, de la misma manera debes mostrar tu amor primeramente a Él y después a tus hermanos, no solamente superficialmente, sino dando lo mejor de ti mismo por ellos. Es cierto que pudiera ser que pudieras expresar ese amor con mayor énfasis en una persona que en otra, pero los hermanos son iguales para nosotros. En la medida que tu amor se vaya madurando, puedes tener la confianza de que cada vez va a ser menos problemático que manifiestes ese amor a tu hermano, por muy problemático, por muy defectuoso, por muy falta de méritos que pueda tener. Tú, con el tiempo, vas a ver que ese hermano, si realmente ha creído en Cristo, es tan amado, tan apreciado como cualquier otro de tus hermanos. Finalmente, la tercera parte de este pasaje, otra prueba indiscutible de nuestra conversión se muestra cuando estamos guardando sus mandamientos. Dice la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, dice Juan, no son gravosos. El verdadero amor se demuestra en el esfuerzo que nosotros hagamos por cumplir la voluntad de Dios. Y para probar la calidad de ese amor, el Señor demanda la prueba de la obediencia a sus mandamientos. El amor por Dios no consiste solo en palabras, aun cuando sus palabras sean muy bien intencionadas, sino que consiste en acciones determinadas que realmente demuestren que estás obedeciendo los mandatos que Dios te ha dejado en la Escritura. En el capítulo 2 de esta misma epístola, versículos 3 y 4, Juan dijo: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. El conocimiento profundo, el conocimiento íntimo de amor con el Señor, lo tenemos cuando estamos haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Aquel que dice que conoce al Señor ha de manifestar ese conocimiento que dice tener de Él a través de la observancia de sus mandamientos, que será manifestada desde luego a través de una conducta que no es pecaminosa, sino a través de la santidad en la que camine ese hermano, una santidad requerida precisamente también en estos mandamientos. Cuando Juan está diciendo que se deben guardar los mandamientos, se refiere textualmente a que debemos ser obedientes
obedientes a aquello que hemos escuchado de la palabra de Dios. El haber escuchado la palabra de Dios no da lugar a un mero escuchar pasivo. Hermanos, ustedes escuchan esta predicación, la escuchan, la oyeron, porque afortunadamente nuestro equipo de sonido está transmitiendo bien este mensaje, pero no es cosa de escucharlo y dejarlo ahí, sino que ustedes saliendo de aquí tienen que tener una actitud activa, y lo que han escuchado, no de la persona, sino de la palabra de Dios, es lo que deben llevar a la práctica en su vida diaria. La sujeción a los mandamientos de Dios es el contenido de la vida cristiana. En el libro de Levítico nos habla por qué es beneficioso sujetarse a los mandamientos de Dios. Levítico 26, versículos 3 y 4. Aquí Dios sentenció: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos, pero no solamente se queda ahí, dice, y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará fruto. La bendición de Dios siempre ha sido su respuesta a la fidelidad que nosotros tengamos, porque lo contrario solamente va a traer maldiciones. La primera maldición, recordemos, fue por la desobediencia del hombre a un mandamiento. Y esto fue lo que ocasionó la primer caída del hombre en el Edén. El amor hacia Dios se ha manifestado cuando su pueblo le ha sido obediente. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, los atesora, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La prueba de la fe genuina, si realmente tu fe es real, es la obediencia constante, una obediencia afectuosa que se debe manifestar cuando tú realmente estás amando a Dios y has guardado en tu corazón sus mandamientos. La verdadera fe salvadora produce amor, el cual se manifiesta en obediencia. El Señor dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, ese que no solamente los escuchó y después se le perdieron, sino que los guardó, dice, ese es el que me ama. Pero no se trata únicamente de reconocerle en lo que Él es, sino de someterse a Él y de vivir todo tiempo unido a Él, en todo momento. No es que Juan sea un legalista, pero reconoce que el amor es activo. Encuentra su dirección natural haciendo esas cosas que le agradan al Señor. No demostramos nuestro amor a Dios por medio de palabras vacías, sino mediante obras hechas con buena voluntad. No somos esclavos obedeciendo a un amo. Esa no es la relación que tenemos con nuestro Dios. Somos hijos que obedecen a un Padre que ha depositado su amor en cada uno de nosotros. Esa es la forma como debemos actuar. No como esclavos, sino como hijos. Al final de este pasaje, Juan hace una afirmación que pudiera parecernos inclusive sorprendente. Dice Juan: porque sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir Juan con que no son gravosos? Lo que nos está diciendo Juan es que no son difíciles de cumplir. No es que el Señor nos pida demasiado o que nos esté pidiendo algo que no podamos cumplir. Pero ¿cómo puede decir Juan que las tremendas demandas de Jesús no son una carga pesada? Nosotros sabemos, hermanos, y lo hemos dicho varias veces, ser cristiano no es fácil. Más bien,
Lo que Juan trata de decirnos es que los mandamientos de Dios no deben ser una carga tediosa. Puede que sean difíciles, y quizá muy difíciles, pero al mismo tiempo, para un verdadero creyente deben ser agradables. ¿Y cómo puede ser posible que sean agradables? Bueno, en primer lugar, recordemos, hermanos, que Dios nunca nos impone un mandamiento, ni le impone un mandamiento a nadie, sin darle también el conocimiento y la fuerza para cumplirlo. Con la visión viene el poder, con la necesidad viene la fuerza. Dios no nos da sus mandamientos y luego se retira y nos deja a nosotros que con nuestros escasos recursos tenemos que enfrentarnos a ese mandamiento que en primera instancia no es fácil cumplirlo. Él nos da un mandamiento, pero Él está aquí con nosotros, Él sigue aquí, a nuestro lado, nos sigue capacitando para cumplir, para que nosotros podamos cumplir con eso que nos ha mandado. Lo que es imposible para nosotros, se nos hace posible cuando Dios está al lado de nosotros. Aquí hay otra gran verdad, hermanos. Nuestra respuesta a los mandamientos de Dios debe ser la respuesta a su amor por nosotros. Y aquí es cuando nosotros vemos que ya no hay demasiada molestia, ni considerar que la tarea sea demasiado pesada. Cuando nosotros de veras apreciamos a alguien, no se nos hace molesto hacer algo por él, por muy difícil que parezca. Si es una persona que amamos, lo hacemos con gusto. Lo que sería un sacrificio difícil de hacer para una persona extraña, una persona que no conocemos, una persona que no tenemos ningún sentimiento con él, se convierte en una contribución voluntaria cuando lo que estamos haciendo es para alguien al que estamos amando. Y este es el caso que tenemos con Dios. Jesús nos ofreció un yugo fácil, una carga ligera cuando tuviéramos alguna dificultad. Mateo 11, versículos 28 al 30. Recuerden bien este pasaje. Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí dice algo parecido a lo que estamos viendo que dijo Juan. Dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todo mandato resulta pesado para el que lo carga sobre sus hombros, pero se hace ligero cuando se lleva en el corazón. Pues el amor presta no solamente libertad para andar, sino también ligereza para correr con gozo y cantar. Eso dijo el salmista en el Salmo 119, versículo 32. Con la relación de amor que tenemos con Jesús, nada que Él nos pida va a ser gravoso para nosotros. Si estamos tentados de pensar que el amor y la obediencia que se demanda a los cristianos está más allá de nuestras capacidades, este versículo es una necesaria fuente de fuerza y de ánimo. Los cristianos verdaderos tienen un principio que los hace superar cualquier obstáculo que se presente. Sus mandamientos no son gravosos, hermanos, sino un privilegio, es una oportunidad que te da para que le demuestres tu amor a Él. Son difíciles, efectivamente, pero no son gravosos, porque Cristo nunca le impuso a nadie un mandamiento sin que le haya dado la fortaleza para que lo pueda cumplir. Un mandamiento nos provee simplemente una oportunidad más para demostrarle nuestro amor a Dios. El amor del que ha hablado Juan en todo el capítulo 4, perfeccionado, es el que produce esta obediencia gozosa. La desobediencia a la voluntad de Dios, eso sí sería una tragedia, hermano. Pero así también lo es la obediencia cuando es forzada o es hecha de mala voluntad.
Dios no quiere que le desobedezcamos, pero tampoco quiere que le obedezcamos simplemente por obligación o por miedo. Para la persona que se niega a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, los mandamientos, pues sí, para él sí constituyen una amenaza en contra de su autoproclamada libertad que desea como un hombre natural. Los mandamientos de Dios para una persona que no cree en Cristo son un estorbo para su estilo de su vida y una fuente constante de irritación. Veía con las hermanas en la semana lo de los inconversos dentro de la familia. Nosotros tratamos de compartir la palabra de Dios, pero si nuestro familiar es un inconverso y no cree en Dios, pues esos mandamientos es un estorbo que le estás poniendo en su vida. Es algo que lo irrita, le molesta. Dura es la palabra, dijeron los apóstoles al Señor. La palabra de Dios ofende al pecador. La ley de Dios es en verdad una mala noticia para la gente que no tiene fe en Cristo. Pero a los creyentes, a nosotros hermanos, nos debe dar gusto oír la voluntad de Dios y cumplirla, llevarla a cabo tal como Él la está pidiendo. Si ustedes recuerdan, en los tiempos de los apóstoles, los fariseos, los escribas, hacían demandas innecesarias al pueblo judío del primer siglo. Añadían a la ley de Dios, al decálogo, cientos de reglas de invención humana, y esas sí que eran gravosas para el pueblo. El conjunto de reglas y normas de los escribas y fariseos podían ser una carga insoportable para los hombros de cualquiera, pero los lineamientos de Dios son muy distintos de los escribas y fariseos. Aquellos solamente tenían reglas en demasía. Un hijo de Dios sabe que lo que Dios nos ha dado son mandamientos para nuestra protección, y por eso es que debemos tratar de cumplirlas. Mientras se mantenga dentro del área de estas leyes, un creyente debe sentirse seguro, porque en ellas tiene su propio ambiente espiritual. Nos damos cuenta de que todos los mandamientos de Dios realmente, hermanos, son buenos para nosotros, no son gravosos, son difíciles, pero finalmente es para beneficio de nosotros. Y en verdad, seguirlos, guardarlos, obedecerlos, nos van a llevar a una verdadera felicidad. Desde luego no quiere decir que la obediencia a los mandamientos de Dios los podamos alcanzar fácilmente. Sabemos que el amor cristiano no es algo superficial. Y lo hemos estado diciendo durante todas estas semanas que hemos estado hablando del amor por los hermanos. No es fácil amar a personas que no nos gustan, personas que nos han hecho algo, personas que inclusive podían ser nuestros enemigos, personas que han herido nuestros sentimientos, que nos han insultado inclusive. No es fácil, nunca es fácil resolver los problemas de convivencia. Y cuando se convierte en el problema de vivir juntos a la altura del nivel cristiano, es una tarea que tiene una dificultad inmensa. Pero, como dice Filipenses Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando Juan dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, no significa con ello que no sean difíciles, sino más bien que son precisamente aquellas cosas que los nacidos de nuevo, nosotros hermanos, gozamos en hacerlos, porque Dios nos ha dado el poder para que los podamos llevar a cabo. ¿Cuál es la conclusión de este pasaje, hermanos? Como lo dije al principio, con este pasaje Juan termina esta enorme exposición que ha hecho en el capítulo 4 acerca del amor. Al concluir con este tema,
El apóstol ha hecho una transición entre el tema del amor y el tema que ahora vamos a ver en el capítulo 5, que es el de la fe. El apóstol empieza hablando acerca de los que han nacido de Dios, refiriéndose a los que a través de la manifestación de su fe dan constancia que tienen una nueva vida espiritual. La frase nacer de nuevo en el idioma original se traduce como nacer de arriba, refiriéndose a aquel que está allá arriba, es decir, a Dios. Todos nosotros hemos nacido de carne a través de nuestros progenitores, es decir, a través de nuestros padres terrenales. Pero también los que estamos aquí hemos nacido de nuevo, pero en una forma espiritual, cuando por la gracia de Dios fuimos engendrados por el Padre Celestial. Pero para tener la certeza de esta enorme bendición sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros, es necesario que nosotros mismos lo manifestemos visiblemente a los ojos de Dios. Y una manifestación contundente de un nacido de nuevo es precisamente ese amor que estemos mostrando primeramente a Dios y como consecuencia el amor que nos tengamos unos a otros y el amor que tengamos hacia nuestros prójimos. Dios mandó, Juan 15:12, que os améis unos a otros como yo os he amado, dijo. La manera en que Dios nos pide manifestar nuestro amor lo dice claramente en este versículo. Es amar como Él nos ha amado. El amor que demos a las demás personas con las que convivimos debe ser auténtico, no fingido. No tenemos por qué estar fingiendo que amamos a una persona. Debemos amarla naturalmente. Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 9, el amor sea sin fingimiento. A Dios no le podemos engañar, puedes estar fingiendo que amas a alguien, pero Dios está viendo tu corazón. Tú puedes decir que amas a todos tus hermanos, lo puedes decir con tu boca, con tus labios, con tu lengua, pero el Señor está viendo tu corazón. Y recuerden que dijo el profeta Jeremías, engañoso es el corazón. Hermanos, en estas tres formas que hemos visto hoy es que debemos todos y cada uno de nosotros manifestar que tenemos comunión con Dios, creyendo en primer lugar que Jesús es el Señor, amando a nuestros hermanos como a nosotros mismos y obedeciendo los mandamientos de Dios. Oremos, hermanos. Señor, reconocemos con humildad que no siempre estamos cuidando nuestra salvación. Pues como dijo tu apóstol Pablo, a veces no hacemos lo que queremos, sino lo que no queremos, eso es lo que hacemos. Tú nos has estado recordando en todas estas semanas, a través de las enseñanzas de tu apóstol Juan, cuál debe ser nuestra actitud hacia nuestros hermanos en la fe. Señor, que no se nos olvide lo que hoy hemos visto, que si no estamos amando a todos nuestros hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos, pues es cuando amamos a nuestros hermanos, cuando realmente te estamos mostrando que te amamos a ti. Señor, esta es una gran verdad que no se nos debe olvidar y que busquemos en todo momento manifestar tu amor a todos y cada uno de nuestros hermanos, sin hacer acepción de ninguna persona. Señor, todo esto te lo pedimos en nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.
Les invito a que nos pongamos en pie, hermanos. Adelante, Héctor. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay, obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará. Un camino donde no sientes Dios hará, donde piensas que no hay, en obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará. Su inmensidad, el hombre no podrá contar, comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva, Dios los sacó
me salvó y me lavó y me da el cielo de paz. Amor de Dios brotando está, inmensurable, penetra por las edades durará, inagotable. Brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable. Amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable. Pueden tomar su lugar. Bien, hermanos, vamos a pasar a un momento más de adoración como parte de nuestro servicio dominical, y es el momento de las ofrendas. Dice la palabra de Dios, y lo acabamos de escuchar ahorita en la predicación de nuestro hermano Filiberto. Dice que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. El Señor nos fortalece, nos ayuda, y parte de esos mandamientos, de esas ordenanzas que nos instruye la palabra de Dios, es el de ofrendar. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de nuestro pastor. Bendícelo. Bendice a nuestra hermana Lolita y a todos sus hijos. Le damos gracias, Señor, porque en este momento hemos de ofrendar, Señor, y para lo cual te pido que dentro de tu misericordia bendigas y sigas prosperando al que lo puede hacer, y a todo aquel que no lo puede hacer, Señor, que tú suplas sus necesidades conforme a tu misericordia y le proveas, Señor, los medios necesarios. Te alabamos y te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recogemos las ofrendas, hermanos, por favor. En estos días, para ser más precisos, el 10 de mayo, que estamos a 2 días, hoy es 8, festejamos. Iba a decir en el mundo festejan el 10 de mayo, pero nosotros somos parte de ese festejo y no lo podemos negar, hermanos. Queremos mencionar de alguna manera, para no pasarlo por alto, es verdad que aquí hay muchas hermanas que son madres, y quiero leer una parte de la palabra de Dios en donde resalta las virtudes de una mujer, de esa mujer que en el mundo
La imagen de la madre, de la mujer misma, se ha ido transformando de una manera que el enemigo es el que ha puesto esto por encima de lo que Dios establece en su palabra. Dice la palabra de Dios en Proverbios 31, y voy a dar lectura del versículo 10 hasta el versículo 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. El corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias. De ella recibe el bien y no el mal todos los días de su vida. Ella busca la lana y el lino y trabaja gustosamente con sus manos. Es como la nave del mercader que trae su pan desde lejos. Siendo aún de noche, se levanta para dar la comida a su familia y la ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y con sus propias manos planta una viña. Se ciñe firmemente la cintura y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el uso. Alargando su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. No teme por su familia cuando nieva, porque toda su familia va vestida de ropas abrigadas. Ella se teje de los tapices de lino fino y de púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos del país. Teje telas y las vende y provee de cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, a la ley de la clemencia está su lengua. Considera la marcha de su casa y no come de balde el pan. Y sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Versículo 29. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. Ofrecerle del fruto de sus manos y que en las puertas de la ciudad la alaben sus hechos. Dice la palabra de Dios, abre su boca con sabiduría. Y dice, muchas mujeres han hecho el bien, pero las hijas de Dios las sobrepasan a todas. Pues bien, hermanas, que Dios les bendiga, las fortalezca y las guarde como hasta ahorita las ha guardado. Vamos a inclinar nuestro rostro para despedirnos. Te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra nos describe a una verdadera hija de Dios. Pues bien, Padre, gracias te doy por la vida de nuestras hermanas que están aquí presentes, por las que están en su casa. Bendícelas en grande manera, Señor. Te doy gracias por mi amada esposa, Señor, porque tú hasta aquí la has guardado. Gracias te doy por mi madre, Señor, por mi hija. Te doy gracias por mi nuera, Señor, y por todas y cada una de las aquí presentes. Bendícelas y guárdalas como hasta ahorita lo has hecho. Señor, si es tu voluntad, conforme a tu misericordia, que nos hemos de reunir el próximo domingo en este lugar, te lo agradecemos y te damos gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Estamos despedidos.